Este hombre está hipnotizando a la mujer que tiene enfrente. Su método de hipnosis es tan especial que sus pacientes nunca pueden resistirse. Sin embargo, las que acuden a él son todas mujeres jóvenes y hermosas. Se llama Juan Pichit, es un psicólogo. Hoy es su cumpleaños. Su esposa Azare está muy ocupada en casa. En ese momento su hija regresó de la escuela, pero dejó caer los huevos al suelo. Azare se sintió especialmente impotente, por lo que se vio obligada a contactar al secretario de su marido y pedirle que llegara a casa un poco más tarde. Como el pastel de cumpleaños aún no estaba listo, la mujer accedió de inmediato. Luego astutamente se aplicó lápiz labial rojo, tomó el regalo que había preparado y el pequeño pastel para celebrar el cumpleaños de Juan Pichit. Después de que Juan Pichit sopló las velas, ella le entregó el regalo que tenía escondido detrás de su espalda. Juan Pichit lo aceptó felizmente. Sin embargo, justo cuando él se preparaba para irse, la mujer lo llamó de nuevo. Ella le preguntó si había algo que él quisiera hacer antes de irse y luego le tomó la mano. Ella no dejaba de coquetear con él, pero en ese momento, el hombre se rió. Por otro lado, Azare aún no había terminado el pastel, por lo que tuvo que contactar a su hermana para comprar otro. Pero todos habían esperado durante mucho tiempo, y aún no veían a Juan Pichit regresar. La hermana ya no quería esperar, se levantó enojada y se fue, pero al salir se dio cuenta de que no había traído su bolso. Le pidió rápidamente a su novio que lo recogiera, y su novio, que necesitaba ir al baño, le dijo que se subiera al coche a esperar. Justo cuando ella estaba a punto de irse, se encontró con Juan Pichit, que acababa de regresar, y el ligero toque la hizo sentir un poco avergonzada. Juan Pichit le agradeció mucho a su cuñada, que venía todos los años para celebrar su cumpleaños. Parada frente al hombre que tenía delante, se sintió un poco confundida. En ese momento apareció su novio, y antes de que él pudiera hablar, ella lo arrastró rápidamente afuera. Después de eso, el hombre entró en la casa y fingió estar muy feliz. Una familia se miraba felizmente, pero Azare no lo sabía, su esposo ya había cambiado de opinión. Por la noche ella quería acercarse a su esposo, pero él la rechazó. Dijo que estaba demasiado cansado y que, después de muchos años de matrimonio, estaba harto de su esposa. En su mente seguía recordando la imagen de su secretaria. Al día siguiente Azare llevó a su hija a nadar, pero tan pronto como la niña se metió al agua, su cuerpo de repente se puso rígido y se hundió hasta el fondo. Mientras tanto, Azare estaba profundamente dormida, sin saber que su hija estaba en peligro. Este hombre es realmente repugnante, tiene una relación anormal con su secretaria en el trabajo. Al regresar a casa, fingió amar mucho a su esposa, pero ella no sabía nada de sus acciones. Incluso le regaló un costoso reloj. Por la noche la esposa quiso acercarse a él, pero el hombre la rechazó y fingió abrazarla para dormir. En su mente pensaba en otra mujer. Al día siguiente Azare despidió a su esposo para irse a trabajar, pero accidentalmente encontró un regalo en el coche. Después de que su esposo se fue, ella se sumergió en sus pensamientos y luego llevó a su hija a nadar. Sin embargo, tan pronto como la niña entró al agua, su cuerpo de repente se puso rígido y se hundió en el fondo de la piscina. Mientras tanto, Azare estaba profundamente dormida, completamente inconsciente de que su hija estaba en peligro. En este momento crítico, el salvavidas de al lado se lanzó rápidamente al agua. Cuando Azare se despertó y vio que su hija había sido rescatada, no podía creer lo que veían sus ojos. Azare se sintió muy arrepentida y se arrojó a los brazos de Juan Pichit. La expresión de la secretaria de al lado fue notada por la hermana, que sospechó algo. En ese momento el mayordomo le dijo a Juan Pichit que quería hablar con él. Después de que los dos se fueron, la hermana se burló abiertamente de la secretaria de al lado, preguntándole qué estaba haciendo allí. Ignoró las excusas de la secretaria, diciéndole que era un asunto familiar y que no tenía nada que ver con ella. Al ver que las dos estaban a punto de discutir, Azare rápidamente detuvo a su hermana. Mientras tanto, el mayordomo le dijo a Juan Pichit que la familia necesitaba encontrar otra niñera, porque el estado de salud actual de Azare no le permitía cuidar a la niña en absoluto. Al ver el silencio de Juan Pichit, el mayordomo dijo que podía ayudar a cuidarla en casa, pero ¿qué pasaría afuera? Resulta que en los últimos años Azare ha sufrido de depresión grave y a menudo tiene pérdida de memoria temporal. A veces ni siquiera sabe cuánto tiempo ha dormido, por lo que durante muchos años ha tenido que tomar medicamentos para mantenerse. Luego, durante una transmisión en vivo, Juan Pichit publicó un anuncio para contratar a una niñera. Y justo en este momento, hay alguien viendo su transmisión en vivo. Estos labios seductores significan que algo va a suceder. Al día siguiente, dos personas vinieron a solicitar el trabajo, pero eran bastante mayores. Azare no estaba satisfecha, así que el mayordomo tuvo que pedirles que se fueran primero. En ese momento, Azare descubrió que su hija había desaparecido y entró en pánico buscándola. Sin embargo, vio a una mujer jugando con la niña y se apresuró a recuperarla. Pero justo cuando la mujer se levantó, Azare se quedó atónita. ¿Cómo podía haber una mujer tan hermosa? El mayordomo sintió que algo era inusual. La mujer dijo que había venido a solicitar el trabajo de niñera. Ellos comenzaron a discutir en la casa, mientras que ella prestaba atención a los currículums de las dos personas anteriores. El mayordomo se dio cuenta y los guardó a tiempo. Azare miró el currículum de la mujer y quedó muy satisfecha.
solo quería contratarla. Pero el mayordomo dijo que ya habían elegido a alguien. Cuando la mujer se fue, el mayordomo le dijo a Azare que esta mujer en la casa traería un lobo a la casa. Azare se sumió en sus pensamientos. Mientras tanto, Wampistan regresó a casa y vio a la mujer a punto de irse. Al ver eso, Wampistan se quedó petrificado en su lugar. Y justo cuando los dos se cruzaron, el toque intencional hizo que ambos sonrieran. El hombre volvió a casa fingiendo estar feliz. El mayordomo habló de inmediato sobre la solicitud de la niñera. Wampistan dijo que la vio afuera, y Azare le preguntó qué le parecía. El hombre fingió no importarle, les dijo que decidieran por sí mismos y luego se fue. Azare respetó la elección del mayordomo, pero la persona que el mayordomo eligió o no estaba disponible o tuvo un accidente. Cuando la mujer llegó, había cambiado su apariencia. Le pidió al mayordomo que la ayudara con su equipaje, dejando al mayordomo con una expresión de preocupación. Y cuando la mujer entró en la casa, al ver las fotos en la pared, su rostro se puso serio, y ella estaba a punto de planear un complot. Como las dos niñeras que el mayordomo encontró tuvieron accidentes consecutivos, todo esto fue manipulado por ella a sus espaldas. La actitud arrogante de la niñera hace que parezca que ella es la dueña de la casa. Azare a su lado parece fuera de lugar, creando un claro contraste frente al espejo. En ese momento el mayordomo subió con el equipaje, pero ella mostró una actitud arrogante. Parecía que las dos personas frente a ella eran sus niñeras. Sin embargo, toda la ropa que trajo era extremadamente sexy. Por la noche, Wampistan regresó a casa. Tan pronto como entró, vio a alguien en la cocina y se apresuró a ver. Pero la escena frente a él lo sorprendió. La figura seductora y el rostro delicado de la mujer dejaron a One Piece completamente deslumbrado. En ese momento, la mujer se dio cuenta de que One Piece la estaba mirando, y se apresuró a presentarse. One Piece, fingiendo calma, asintió y dijo que estaba muy contento de conocerla. Mirando sus ojos llenos de codicia, la mujer no le prestó atención. Después, ella se fue, pero el hombre se alegró en secreto. Sin embargo, el plan de la mujer acababa de comenzar. Al día siguiente, One Piece llevó a Azare a la clínica. Azare presentó a los dos, pero la mirada de ambos estaba llena de odio. La mirada entre One Piece y la mujer fue claramente vista por la secretaria. Luego One Piece se llevó a Azare, pero la secretaria discutió con la mujer. Solo por One Piece, las dos comenzaron a burlarse una de la otra. En ese momento, la mujer expuso el asunto de la secretaria con One Piece. La secretaria, enfadada, la empujó. Justo cuando la mujer se preparaba para tomar represalias, la niña quiso beber agua, pero la secretaria no pudo contener su ira. Justo cuando la mujer estaba sirviendo agua, se adelantó y le derramó el agua encima. La niñera estaba a punto de reaccionar, pero debido a la presencia de la niña, tuvo que contenerse. Así que se dirigió al baño para arreglarse. Pero por casualidad pasó por la oficina de One Piece. Vio a One Piece hipnotizando a Azare. Al ver la expresión de dolor de Azare, supo que ella sufría de depresión. En ese momento One Piece sintió que había alguien afuera, pero no descubrió nada. Luego se dirigió al baño. Una vez dentro se dio cuenta de que la hermosa niñera estaba allí, y se acercó a ella con una sonrisa. Con cuidado, le ofreció una toalla y le dijo que era su baño privado. Viendo que la niñera se disculpaba apresuradamente, él le dijo que podía usarlo libremente. Luego se fue tranquilamente, mirando la figura de la niñera mientras se marchaba. En el rostro de la niñera apareció una sonrisa. Luego One Piece ayudó a Azare a salir. Y para que la niñera llevara a Azare a casa, la niñera se acercó a la secretaria y le extendió la mano. La secretaria le entregó la ropa de mala gana. Justo cuando se iban, la niñera no se olvidó de burlarse de la secretaria. La secretaria ahora estaba harta de esta mujer, y la niñera decidió que se quedaría con este hombre. Cuando llegaron a casa, ella le entregó la llave a One Piece. One Piece le dijo que comerían algo tarde a las 11 en punto. Le preguntó si quería ir con él, y la niñera claramente entendió su intención. Después de que Azare se durmió, la niñera se vistió elegantemente y se presentó ante One Piece. Los dos estaban a punto de tener una cena íntima. Y justo cuando los dos estaban a punto de besarse, escucharon un ruido afuera. One Piece le dijo rápidamente a la niñera que se fuera primero. La niñera se fue enojada. One Piece miró con cuidado para ver si la niñera se había ido lejos. Luego le dijo a alguien por qué había llegado tan tarde. Pero la niñera, que se había ido, regresó. Miró la escena frente a ella con ira. Resultó que su cuñada había venido a buscarlo. One Piece le preguntó qué hacía allí. Inesperadamente ella se arrojó inmediatamente a sus brazos. La escena de estas dos personas fue vista por la niñera. Ella no esperaba que este hombre tuviera un secreto así. Estaba desconsolada y se echó a llorar. Pero ella había pensado demasiado. One Piece no hizo nada con su cuñada. Solo la dejó acostada en el sofá. Pero ella era deshonesta. Le agarró la mano a One Piece y mostró una expresión inusual. En ese momento se escuchó un ruido afuera. One Piece se levantó rápidamente. La cuñada fingió estar dormida. Resultó que su novio había venido a buscarla y pensó que ella estaba profundamente dormida. Así que él comenzó a hablar con One Piece sobre asuntos familiares. El novio dijo que recientemente ella siempre peleaba con él. Además, a menudo no regresaba a casa por la noche. Sospechaba que ella lo había engañado. One Piece lo ayudó a entender. Debían
confiar el uno en el otro y darle más tiempo. Quizás las cosas mejorarían gradualmente. El novio asintió de acuerdo. Luego los dos se fueron. Al día siguiente el mayordomo encontró una horquilla. Luego el mayordomo recordó viejas historias de hace muchos años. Resulta que One Piece fue abandonado por sus padres cuando era pequeño. Después el mayordomo encontró al niño llorando y lo crió. Pero durante los años universitarios de One Piece, el mayordomo descubrió que se había llevado a alguien a casa a pasar la noche y también había dejado una horquilla. Luego ella miró hacia el lado, hacia la niñera. Sospechaba que algo había pasado entre los dos la noche anterior. En ese momento, la madre y la hermana de Azare vinieron a visitar. El mayordomo vio de inmediato la horquilla en la cabeza de la hermana. Casualmente era exactamente igual a la que había encontrado. Ella sintió que este problema se había vuelto serio. Tenía que investigar a fondo. La madre se acercó a preguntar por el incidente de la nieta en la piscina y luego preguntó por el estado de salud de Azare. Azare dijo que había contratado a una nueva niñera que la ayudaría. Cuando la madre vio a la nueva niñera, descubrió que era muy hermosa e incluso vestía de forma muy sexy. De repente sintió que su hija era muy tonta. ¿Cómo podía dejar a una mujer tan hermosa en casa? Pero Azare no estuvo de acuerdo. Su hermana dijo que si una niñera tan hermosa estaba en casa, no temía que su cuñado tuviera malas intenciones. Pero Azare confiaba en sí misma. Incluso dijo que la niñera tenía un alto nivel educativo. Puede ayudar a la niña con la tarea. A mi hija también le gusta mucho. Mi hermana y mi madre quieren que la niñera se vaya. Dicen que es lo mejor para ella. Pero Azare no está de acuerdo. Mi madre se va enojada de inmediato. Mi hermana también siente que su hermana es demasiado terca y se va de inmediato. Después, Azare se maquilla bellamente para salir a cenar con One Piece. Sin embargo, justo cuando baja las escaleras, se encuentra con la niñera que quiere ir con ella. En ese momento, Azare mira su apariencia y de repente recuerda lo que su madre le dijo. Ella la rechaza sutilmente. Luego se va, pero la niñera se queda aturdida. Regresa a su habitación enojada y se desahoga como una loca. Parece que odia mucho a Azare. Su mente estaba extremadamente confundida. En ese momento Azare estaba sentada en el coche. Recordó felizmente los buenos momentos que habían pasado juntos. Resulta que hace 7 años, Azare también era doctora. Cuando dio un discurso en el escenario, se enamoró a primera vista de Vampichit, que estaba abajo. Pero los juegos de seducción de Vampichit hicieron que Azare se sintiera cada vez más curiosa por él. También estaba muy impresionada con este chico brillante y guapo. Además, era una persona positiva y optimista. Después, ella detuvo a Vampichit cuando estaba a punto de irse y lo invitó a cenar. Ante la invitación de esta hermosa y rica chica, Vampichit aceptó de inmediato. Incluso dijo que había un restaurante bastante bueno. Entonces los dos se juntaron. Volviendo al presente, los dos están cenando. Después de unas pocas frases, Vampichit tomó la mano de Azare y sin que ella se diera cuenta, la hipnotizó lentamente. Ese método hábil se repitió. Su boca no dejaba de decir luobo mi. Azare gradualmente se volvió aturdida, lo que provocó una recaída de su depresión, y se desmayó en el baño. Luego Vampichit la llevó a casa. Después de consolar a Azare, le preguntó a la niñera si quería comer algo a altas horas de la noche. La niñera pareció entender su intención, así que los dos fueron al mismo lugar. Mientras tanto, Azare fue despertada de repente por el sonido de un trueno. Pero descubrió que su esposo no estaba a su lado, así que bajó las escaleras a buscarlo. De repente escuchó el sonido del agua corriendo de la cocina, y vio una escena increíble. Su esposo estaba con la niñera. Luego se despertó, resulta que todo fue solo un sueño. Se dio la vuelta pero descubrió que su esposo realmente no estaba a su lado. Así que fue a buscarlo y rápidamente se dirigió a la cocina. Pero vio a los dos jugando con la niña. Al verlos sintió que ella era la extraña. La niña quería que Azare la llevara a nadar, pero Azare recordó el peligro en el que estuvo la niña la última vez. Todavía se sentía un poco ansiosa, así que le dijo a One Piece que fuera con la niña. Claro que no podía faltar la niñera. Luego One Piece se puso en contacto con la secretaria y le dijo que hoy irían a nadar, cancelando todas las citas. La secretaria se alegró en su corazón. Por otro lado, Azare vio a las dos personas llevando a sus hijos a jugar y sintió que cada vez era más una extraña. Al llegar a casa, escuchó el sonido del agua, fue a investigar, pero descubrió una mancha de color rojo brillante, lo que provocó una recaída de su depresión y se desmayó en el acto. Pero todo fue causado por la niñera. Ella incluso le mintió a One Piece, diciendo que la pintura y la hija habían estado en el baño, y que se le había olvidado lavarlas por la prisa de salir. Temiendo que Azare la regañara, One Piece le dijo a su hija que se pusiera en contacto con Azare para informarle de este asunto. Pero en ese momento Azare ya se había desmayado y no podía contestar el teléfono en absoluto. One Piece pensó que el teléfono podría estar en modo silencioso. Después, los dos se fueron alegremente a nadar con el niño. No sabían en absoluto que Azare se había desmayado en casa. Esta mujer era tan hermosa que no se podía resistir, pero hizo que el hombre en el agua quedara fascinado. A los ojos de los demás, eran una familia feliz de 3 personas. Sin embargo, los dos tenían una relación entre niñera y jefe.
Justo cuando los dos estaban apasionados, la secretaria apareció sin previo aviso. Los dos perdieron inmediatamente el interés. Y mirando a la hermosa secretaria que estaba al lado, la niñera se llenó de hostilidad hacia ella. Sin embargo, justo cuando la niñera se iba, la secretaria se acercó para molestarla. Pero la niñera no quería prestarle atención a la secretaria en absoluto. Inmediatamente quiso irse, pero la secretaria se negó a dejarla ir. Se acercó y la retuvo y también declaró que había tomado una foto de los dos. Amenazó a la niñera para que se alejara de One Piece It. De lo contrario, lo publicaría, pero la niñera no creyó en su truco en absoluto. También le dijo que no pensara, que no sabía lo que estaba pasando entre la secretaria y One Piece It. La secretaria la abofeteó enojada, pero la niñera no se dio por vencida. Inmediatamente después, ella también le devolvió el golpe. Luego los dos comenzaron a forcejear. En ese momento One Piece It recibió una llamada de su cuñada. Resulta que ella fue a buscar a su hermana, pero la encontró desplomada en el suelo. Inmediatamente la llevó al hospital. Por lo tanto, One Piece It fue al hospital de inmediato. La hermana dijo que había un tinte rojo en el baño. En ese momento su hermana se había caído a un lado. En ese momento, la hija ya había hablado sobre la niñera que le dio el tinte. La hermana intentó ir a buscar a la niñera para razonar con ella, pero One Piece It la detuvo. Y dijo que la niñera se lo había dicho de antemano, pero la hermana no quería escuchar en absoluto. Así que fue a la casa de su hermana para encontrar a la niñera. Se acercó y la interrogó sobre el tinte, pero la niñera habló con confianza. Esto es solo un incidente que ella olvidó limpiar. Y dijo que en ese momento se había puesto en contacto con Azare por teléfono. Solo que ella no contestó, pero la hermana menor miró a la niñera cada vez más molesta y quería echarla. Pero la niñera le dijo que no se metiera en los asuntos de los demás. Entonces ella reveló lo que sucedió esa noche entre la hermana menor y One Piece It. La hermana menor, enojada, le dio una bofetada, pero la niñera no se enojó, sino que la ridiculizó continuamente. Al ver que la hermana menor no decía una palabra, se aseguró aún más de que lo que decía era verdad. La hermana menor no pudo soportarlo, quiso actuar, pero fue bloqueada por ella y le devolvió la bofetada. Así que los dos se pelearon. Mientras tanto, Azare se estaba recuperando en el hospital, completamente ajena a lo que estaba sucediendo en casa. Mientras las dos se peleaban, One Piece It llegó en ese momento y se apresuró a intervenir. La niñera inmediatamente fingió ser intimidada. One Piece It detuvo de inmediato a su cuñada, que se estaba volviendo loca, mirando a la niñera que yacía en el suelo. One Piece It sintió un gran dolor. La cuñada empujó a One Piece It con enojo y se fue de allí. Al regresar al coche se sintió muy agraviada. No entendía por qué su cuñado se puso del lado de una niñera, sin importarle en absoluto sus sentimientos. Resulta que desde hace un año, ella había comenzado una relación con su cuñado, y él incluso se había comprometido con ella. La cuñada lloró desconsoladamente en el coche. En el otro lado, el médico se acercó a Azare y le informó que su salud era muy débil, y que debía permanecer en el hospital para observación durante unos días, y le dijo que dejara de usar el medicamento que estaba tomando. Luego le preguntó por qué estaba sola y por qué no había nadie que la cuidara. Azare respondió que su esposo tenía que quedarse en casa para cuidar de su hija, pero ella no lo sabía en absoluto. Mientras tanto, One Piece It estaba cuidando a la niñera de forma atenta. Sin embargo, cuando el médico se fue, Azare cogió el teléfono, se puso en contacto con One Piece It para preguntar por su hija. Pero One Piece It dijo que la niña estaba durmiendo mientras hablaba por teléfono con su esposa. Al mismo tiempo entró en la habitación de la niñera, mirando a la atractiva niñera frente a él. Le dijo a Azare que al día siguiente llevaría a su hija a visitarla. Después colgó el teléfono y cenó abundantemente con la niñera. Por otro lado, Azare revisó fotos antiguas. Casualmente vio la figura de una persona detrás de todos, se apresuró a hacer zoom para ver, pero descubrió que esta persona le resultaba un poco familiar, así que recordó lo que sucedió hace muchos años. En ese momento, todavía era una doctora. Ese día, recibió a una mujer muy especial. La mujer embarazada vino para que Azare la revisara. Azare incluso la bendijo para que pudiera ser madre. Sin embargo, la mujer estaba llena de odio hacia Azare. Seguro que no podrías haber imaginado a esta hermosa mujer. Estaría dispuesta a ser solo una niñera, porque hace muchos años, ella también era una persona tan normal, pero accidentalmente quedó embarazada. No solo no recibió el apoyo de su novio, sino que él la abandonó. Después descubrió que su novio One Piece It estaba saliendo con otra persona. Esa persona era Azare. Ella también era doctora, trabajaba en el mismo hospital que One Piece It. La niñera no estaba dispuesta a ir al hospital. Quería ver qué tipo de mujer era Azare, pero descubrió que Azare era superior a ella en todos los aspectos. Además, era particularmente hermosa, pero Azare no era consciente de las deudas de amor que One Piece It había contraído. Por lo tanto, la mujer guardaba rencor en su corazón. Cuando Azare salió del trabajo para ir a casa, ella la siguió en secreto queriendo eliminarla, pero no tuvo éxito. Después, al ver a los dos felices juntos, decidió vengarse de ellos. Muchos años después se sometió a una cirugía plástica y fue a la casa de One Piece It a trabajar como niñera para llevar a cabo su plan paso a paso. Y Azare, al mirar la foto, pareció haber relacionado a la niñera en casa, pero todavía no estaba segura. Y en este momento, las otras dos personas acababan de terminar de comer a altas horas de la noche, y la niñera le dijo a One Piece It: el tiempo que pasaron juntos era demasiado corto,
quería que Azare se quedara en el hospital unos días más. Vampichit aceptó de inmediato. Al día siguiente el médico preguntó sobre la salud de Azare. Azare sintió que después de dejar el medicamento su salud era mejor que antes. Al ver al médico tomando notas, le preguntó si podía ser dada de alta hoy. El médico le dijo que eso era posible, pero que esta mañana había recibido una llamada de su marido, diciéndole que se quedara unos días más. Al irse el médico no se olvidó de recordarle que no volviera a tomar el medicamento anterior. Al ver al médico irse, Azare comenzó a sospechar de Vampichit. Entonces, tomó el medicamento que él solía darle. Descubrió que no había ninguna marca en él. Recordó que a lo largo de los años, Vampichit siempre le había recordado que tomara el medicamento. Por lo tanto, se puso en contacto con una antigua colega, queriendo que ella verificara los ingredientes. La colega aceptó decididamente y le dijo que le enviara una foto. Después de colgar el teléfono, Azare sospechó aún más de Vampichit. Vampichit la visitó nuevamente, llevando un ramo de flores de manera falsa. La hija quería que su madre fuera dada de alta rápidamente. Vampichit le dijo que su madre necesitaba quedarse aquí un tiempo más. De esa manera podría recuperarse rápidamente. La niñera también se acercó para consolar a la niña. En ese momento Azare descubrió una marca en el cuello de Vampichit. Rápidamente preguntó de dónde venía. Mientras tanto, la niñera que estaba a un lado se rió. Vampichit explicó que era por una picadura de insecto. Azare, un poco tonta, realmente se lo creyó. Vampichit quería que Azare se acostara a descansar. En ese momento, la niñera que estaba a un lado dijo que ya debían irse. También tenían que ir al supermercado a comprar algunos juguetes para el niño. Sin embargo, cuando los dos se fueron con el niño, Azare sintió que ella era la extraña. Pero cuando la niñera miró y sonrió, le hizo recordar a Azare a la mujer de hace muchos años. En ese momento, la mujer la había buscado y le había dicho que el padre del niño era Vampichit. Sin importarle la refutación de Azare, incluso dijo que ella le había robado a su marido. Las emociones de la mujer gradualmente se salieron de control, lo que asustó a Azare. Al final, tuvo que pedirle a la seguridad que la detuviera. Pero cuando Azare llegó a casa para interrogar a Vampichit, Vampichit le dijo que esa mujer tenía problemas mentales. Él no la conocía en absoluto. Bajo las dulces palabras de Vampichit, Azare aún eligió creerle. Pero cuando fueron de compras al supermercado, a los ojos de los extraños, parecían una familia de 3. En ese momento la secretaria los vio por casualidad, y la secretaria tomó una foto de la intimidad de los dos de manera decisiva. Estaba tan enojada que explotó, así que ella se puso en contacto con Azare, queriendo que Azare fuera a ver a esta familia de 3 personas. Pero Azare no podía ir porque estaba en el hospital y también sabía que habían ido al supermercado. La secretaria, impotente, le envió la foto. Pero cuando Azare vio la foto, se quedó atónita. No esperaba que su buen marido fuera así. Por lo tanto, se puso en contacto con su hermana menor para que fuera a recogerla del hospital de inmediato. Cuando ella y su hermana menor regresaron a casa, vieron a su marido teniendo un comportamiento íntimo con la niñera. Azare no podía creerlo y se tapó la boca. Intentó acercarse, pero su hermana menor la detuvo. Quería ver qué más iban a hacer. No esperaba que después viera a los dos bebiendo zumo. Azare llamó de inmediato a Vampichit, pero Vampichit cogió el teléfono pero no contestó. Además, los dos se rieron de ella. Azare llamó de inmediato a la niñera. La niñera cogió el teléfono para mostrárselo a Vampichit. Los dos se rieron de nuevo para no causar sospechas. La niñera, tan pronto como recibió la llamada, quiso hablar. Azare salió con el teléfono. Vampichit se sorprendió de inmediato. No esperaba ser atrapado por su esposa en el acto. Antes de que Azare pudiera decir algo, Vampichit ya estaba regañando a Azare. ¿Por qué no se quedó en el hospital y vino aquí? Vino aquí para atraparlo en el acto. Azare respondió entonces, ¿qué están haciendo aquí? La niñera dijo que tenía de malo beber un poco de zumo. Inmediatamente Azare criticó a la niñera por no conocer su lugar, pero la niñera no mostró ningún arrepentimiento y se burló de ella. La hermana menor, enojada, intentó acercarse para darle una lección. La niñera tampoco se rindió. Miró a la hermana menor que estaba siendo detenida por Azare al otro lado. Ella también intentó acercarse para pelear. Si no fuera por Vampichit que estaba en el medio para detenerlos, las dos estaban a punto de comenzar una gran pelea. En ese momento el novio de la hermana menor se acercó corriendo. Ella, asustada de que la niñera contara lo que pasaba entre ella y su cuñado, se dio la vuelta avergonzada y se fue. Azare buscó las fotos que la secretaria le había enviado y criticó a Vampichit por lo que estaban haciendo. Frente a las críticas de Azare, Vampichit no supo qué decir. Inmediatamente después, Azare dijo que despediría a la niñera mañana. A continuación, intentó irse pero Vampichit la detuvo. Él incluso usó a su hija como excusa, diciendo que Azare no podía cuidar de la niña en absoluto. Pero Azare no quería escuchar sus excusas. Vampichit le pidió de nuevo que no despidiera a la niñera por el bien de su hija. También dijo que en el futuro no se enredaría más con la niñera. Luego se fue, dejando a Azare llorando desconsoladamente. Todo lo que pasaba entre ellos fue visto en secreto
visto por la niñera, que se regodeaba. Después, Wang Pichit recibió una llamada del mayordomo. El mayordomo dijo que la niñera en casa tenía problemas. No sabían cuál era su propósito al llegar a la casa. Resulta que el mayordomo había recibido un aviso de la agencia de niñeras y supo que la niñera en casa en realidad no era la que la agencia había enviado. Entonces, ¿quién era la persona en casa? El mayordomo, preocupado, quería informar a la familia, pero desafortunadamente se cayó y se desmayó en el acto. Y cuando se despertó, se apresuró a informar a Wang Pichit. Wang Pichit tenía una expresión seria, pero le dijo al mayordomo que este asunto no debía ser conocido por nadie, especialmente Azare. Incluso dijo que lo resolvería él mismo. El mayordomo todavía se preguntaba por qué no quería decírselo a Azare. Inmediatamente se dio cuenta de que Wang Pichit definitivamente había causado algún problema, porque el mayordomo conocía demasiado bien a Wang Pichit, ignorando los consejos del médico. Se apresuró a volver a casa para verificar la situación, y Wang Pichit en ese momento estaba parado frente a Azare, afirmando que él y la niñera realmente no tenían nada. También le pidió que lo perdonara. Si realmente tenía que despedir a la niñera, él respetaría su opinión. Y Azare sintió que a su hija le gustaba mucho la niñera, por lo que decidió observarla por un tiempo. Si algo similar volvía a suceder, definitivamente no la perdonaría. Esa noche Wang Pichit no se olvidó de recordarle a su esposa que tomara su medicamento, pero Azare encontró una excusa para rechazarlo. Y él también quiso compensar a Azare, pero ella también lo rechazó. Al día siguiente la niñera se acercó a Azare y se disculpó proactivamente con ella. También dijo que ella y Wang Pichit realmente no tenían nada. Luego le rogó a Azare que la perdonara. Azare no quiso escuchar sus explicaciones en absoluto, quería que se fuera a casa a descansar unos días. Ha estado aquí por tanto tiempo y aún no ha descansado. El mayordomo también se apresuró a regresar en ese momento. Inmediatamente vio a la niñera disculpándose con Azare. Luego supo que algo había pasado en la casa. Luego le preguntó a Azare qué pasaba. Azare dijo que se había peleado con Wang Pichit. Luego le contó todo lo que pasó anoche. El mayordomo dudó por un largo tiempo y finalmente le contó la historia de la niñera. Inmediatamente después, Azare buscó en internet un poco. Efectivamente, la información de la niñera era toda falsa. Esta mujer fue abandonada por su novio, se sometió a una cirugía plástica y luego fue a la casa de él para trabajar como niñera. Quería vengarse de este hombre, pero la esposa de él la descubrió. El nombre de la niñera y toda su información eran falsos. Pero para aclarar su identidad, Azare pensó en una forma. Quería tomar su cabello para hacer una prueba de ADN. Pero su habitación estaba terriblemente limpia. Azare buscó en cada rincón de la habitación pero no encontró nada. Parecía que nadie hubiera estado en la habitación. Azare de repente pensó en la taza que la niñera había usado antes de irse. Así que fue a la cocina a buscarla, pero no encontró nada. En ese momento el mayordomo que estaba al lado dijo que la taza que ella usaba, así como todo lo demás, se lavaba inmediatamente después de cada uso. Azare no podía creerlo. ¿Qué tipo de persona era esta? ¿Por qué podía ser tan aterradora? Al día siguiente, mientras desayunaban, Azare todavía estaba asustada por el asunto de la niñera. Wang Pichit la llamó varias veces, pero ella no lo escuchó, así que él le preguntó qué le pasaba. Azare dijo que no pudo dormir anoche. Wang Pichit dijo que no había tomado su medicamento anoche. La hermosa niñera, a quien el jefe le dio 3 días de descanso, inesperadamente invitó al esposo de la jefa a comer postre. Sin embargo, tan pronto como colgó el teléfono, también dijo que no le devolvería a su marido. Mientras tanto, Wang Pichit mostró una sonrisa astuta. Al mismo tiempo, la madre le había contratado un detective privado a la hermana menor. La hermana menor dijo que no había encontrado ninguna información sobre la niñera en internet, y quería que él investigara a la niñera en la casa de su hermana. También dijo que las dos personas fueron sorprendidas por su hermana. La madre se dio cuenta de que esa niñera no tenía buenas intenciones. También dijo que cuanto más callado estaba un hombre, más problemas tenía. Al otro lado, la hija quería que Azare jugara con ella, pero Azare dijo que tenía algo que resolver. La hija incluso dijo que había algo que quería que la niñera resolviera y que quería escucharla. Azare sintió que incluso su hija estaba a punto de serle arrebatada por ella. Después de que su hija se fue, decidió que no dejaría que la niñera regresara, porque sentía que su familia estaba a punto de desmoronarse. Mientras tanto, Azare no tenía ni idea. En ese momento, Wang Pichit y la niñera acababan de terminar de comer el postre. Pero cuando la niñera se levantó, Wang Pichit vio accidentalmente un lunar en su espalda. Sintió que era algo familiar. Después, la niñera le preguntó si el postre que acababa de comer estaba delicioso. Sin esperarlo, Wang Pichit le preguntó quién era ella realmente y le dijo que su nombre no estaba en la compañía de niñeras. Enfrentando la pregunta de Wang Pichit, la niñera se asustó pensando que su identidad había sido revelada, por lo que retrocedió lentamente. Sin embargo, ella notó la sospecha en los ojos de Wang Pichit. Por lo tanto, ella mintió diciendo que era su fan, que lo había estado siguiendo por mucho tiempo, y que ella fue quien respondió a la oferta de trabajo que Wang Pichit había publicado ese día. Mientras tanto, Wang Pichit sintió un poco de miedo, sin saber que la niñera de repente se arrodillaría, asustándolo. Ella le suplicó desesperadamente que no la dejara, diciéndole que haría cualquier cosa. Pero Wang Pichit la encontró un poco aterradora. Justo entonces se preparó para irse, pero la niñera lo abrazó con fuerza,
queriendo convertirse en su segunda esposa. Y Juan Pichit no podía aceptar a alguien que lo había engañado. Volviendo al auto, recordó la mirada desesperada de la niñera. Luego, al revisar el perfil de su novia, no podía creer que las dos fueran la misma persona. Juan Pichit estaba un poco confundido. Sin embargo, cuando levantó la cabeza, descubrió que la niñera lo estaba mirando. Se sintió un poco asustado, pero el miedo no se detuvo ahí. La hija estaba en casa dibujando. Azare se acercó a ver qué estaba dibujando, pero el dibujo de la niña era muy extraño. En él había una familia de 3 personas, pero eran la niñera y Juan Pichit. Ella se dio cuenta de que ella misma estaba en la cama. Azare le preguntó a la niña por qué dibujaba así. La niña respondió que su mamá se iría al cielo. Azare se sintió un poco sorprendida, pero no regañó a su hija. Le preguntó a la niña quién le había dicho eso. La niña respondió que todo se lo había dicho la niñera. Azare se sintió un poco preocupada. Como una mujer tan malvada le enseñaría estas cosas a su hija, pero ella le enseñó a la niña que ella misma no se irá al cielo, siempre la criará para que crezca. Nadie te ama más que tu mamá, le dijo a su hija que no creyera lo que decía la niñera, y Azare sintió que no podía quedarse quieta. Por la noche Juan Pichit regresó a casa del trabajo. El mayordomo le informó que Azare había tomado sus pastillas y se había ido a dormir. También le había horneado un pastel. Juan Pichit le entregó su ropa al mayordomo. Luego entró, pero el mayordomo olió el perfume en la ropa. Inmediatamente supo que él todavía no se detenía. Juan Pichit regresó a la habitación. Descubrió que Azare no estaba allí, pero vio la señal de que Azare había tomado sus pastillas. Luego fue a la habitación de su hija. Descubrió que Azare estaba profundamente dormida, pero aún tenía dudas, así que la llamó a Azare en voz alta. Cuando la vio profundamente dormida, se fue lentamente. Pero Azare no había tomado la medicina. Todo era solo una farsa. Y el contraataque de Azare acababa de comenzar. Esta mujer había sido drogada por su marido durante mucho tiempo, lo que la llevó a desarrollar depresión. Entonces ella comenzó a contraatacar. Antes de que su marido regresara, ella trituró las pastillas que él siempre le daba. Luego las puso en el pastel que ella hizo. Quería ver qué pasaría si él se lo comía. Luego le dijo al mayordomo que le dijera a su marido que calentara el pastel para que se lo comiera mientras estaba caliente. Y Juan Pichit entró en la sala de estar, tomó el pastel y lo disfrutó felizmente. Hoy estaba de muy buen humor. Recordó que la niñera lo había retenido durante el día. Si no la dejaba, ella haría lo que él quisiera. A él le gustaba mucho la sensación de que las mujeres se le sometieran. Después de comer el pastel, se quedó dormido. En ese momento Azare sostuvo el plato que estaba a punto de caer y miró a Juan Pichit, que dormía profundamente. Lo sacudió con fuerza. Él no reaccionó en absoluto. Efectivamente, las pastillas que Juan Pichit le daba tenían un problema, pero eso no era lo único que quería comprobar. Así que salió y detuvo un coche. La conductora era la secretaria de Juan Pichit. La secretaria le preguntó qué hacía en la oficina de Juan Pichit. Azare le dijo que sospechaba que Juan Pichit la estaba engañando. La secretaria a su lado se asustó. Pensó que Azare se había enterado de su asunto, pero luego escuchó a Azare decir que era sobre la niñera. No encontró nada inusual en la casa, por lo tanto quería ir a la oficina a investigar. La secretaria se sintió aliviada. Después, Azare fue a la oficina y revolvió todo, mientras la secretaria estaba afuera rezando, para que ella no descubriera su asunto. Pero Azare encontró su archivo, y tomó una foto de la lista de medicamentos que Juan Pichit le había recetado. Después de eso, no hubo nuevas pistas. En ese momento descubrió un cajón, pero el cajón estaba cerrado con llave. Azare conocía demasiado bien a Juan Pichit en los últimos años. Efectivamente encontró la llave en su ropa, así que abrió el cajón, pero tan pronto como lo sacó, Azare se sorprendió y se quedó sin palabras. Dentro había fotos de Juan Pichit con chicas. Ella no podía creerlo y se cubrió la boca. Le gritó a la secretaria en un estado emocional incontrolable. La secretaria corrió apresuradamente y se sorprendió igualmente. Ella una vez pensó que era la única amante de Juan Pichit. No esperaba ser solo una de las miles de mujeres. Y Azare a su lado estaba casi a punto de colapsar. Ella no podía haberlo imaginado en absoluto. Su marido estaba involucrado con tantas pacientes. Mientras la secretaria parecía estar buscando algo, finalmente encontró su foto. Aprovechando que Azare no estaba prestando atención, la escondió a escondidas. Y Azare de repente recordó algo que sucedió hace muchos años. Una mujer le había dicho que el bebé en su vientre era de Juan Pichit. En ese momento Azare se puso extremadamente tranquila. Le pidió a la secretaria que le trajera los archivos de hace 7 años. Cuando la secretaria los trajo, ella no paraba de buscar, pero descubrió que faltaba un archivo. Y justo cuando la secretaria verificó el nombre, Azare dijo, el archivo que falta no se llama Pa. La secretaria dijo que sí, que así se llamaba, pero parecía que Juan Pichit se lo había llevado. Azare se sintió un poco devastada.
Inmediatamente se preparó para caer. La secretaria se apresuró a sostenerla. Azare no esperaba que lo que la mujer dijo hace años fuera verdad, y Juan Pichit siempre la había estado engañando. Por otro lado, Juan Pichit se despertó aturdido. Se acercó a la puerta de la habitación de su hija. Pensó que Azare todavía estaba durmiendo, pero justo cuando se fue, la hija lo vio con su osito de peluche. Juan Pichit regresó tambaleándose a la habitación. Inmediatamente se cayó en la cama, pero él no lo sabía. Azare ya sabía todo. Al día siguiente Azare le preguntó al mayordomo sobre Juan Pichit, cómo era realmente de niño. El mayordomo dijo que Juan Pichit fue abandonado por sus padres cuando era pequeño. Después, creció en un orfanato, como una persona con el alma herida. Anhelaba recibir amor de los demás. Azare entendió el pasado de Juan Pichit. Se acercó a su cama y le dijo que ella podía entender lo que le faltaba, pero no podía perdonar lo que había hecho. Luego ella llevó esas pastillas a sus subordinados. Quería saber qué eran esas pastillas. Su subordinado le dijo que era una droga para el control mental, pero tomar más de 2 pastillas causaría una sobredosis. Su uso a corto plazo causaría debilidad mental y fatiga física. El uso a largo plazo causaría graves problemas cerebrales, hepáticos y renales. Azare se sintió verdaderamente destrozada al saber la verdad. Mientras tanto, Juan Pichit también se despertó después de su cansancio. Luego una mujer se acercó a su clínica y le preguntó a la secretaria dónde estaba Juan Pichit, pero la secretaria no quería prestarle atención. Ella pensó que todas estas mujeres venían a buscar a Juan Pichit para asuntos turbios. Después, la mujer recibió una llamada de Juan Pichit. La secretaria, desde un rincón, escuchó a escondidas la llamada de los dos. Se enteró de que la mujer había traído una nueva medicina de una amiga suya. Juan Pichit le preguntó qué efectos secundarios tenía esta medicina. La mujer le dijo que la dosis era más alta que antes. Su uso a largo plazo haría que uno no pudiera dejarla, no pudiera separarse de ella. Después de eso conduciría a la debilidad mental y la fatiga corporal. Sin embargo, la conversación de los dos fue grabada por la secretaria. Mientras tanto, Juan Pichit estaba muy satisfecho con esta medicina, no podía esperar para invitarla a salir. Azare, mientras tanto, regresó a casa y lloró desconsoladamente. No esperaba que el marido con el que había vivido durante muchos años quisiera hacerle daño. En otro lugar, un jefe de un concesionario 4S llegó a la tienda. El empleado dijo que recientemente había una persona que siempre buscaba a la antigua empleada, Pa. La expresión del jefe se volvió seria al instante. Así que regresó a la oficina, recordando las cosas de hace muchos años. Ese año Pa vino aquí para postularse como vendedora de autos. El jefe captó su situación básica de manera simple y le permitió trabajar aquí. Inesperadamente ella trabajaba muy duro. Tan pronto como comenzó a trabajar, vendió 2 coches. Y el gerente también la elogió mucho. Pa trabajaba duro y también había recibido el reconocimiento del jefe. En ese momento, un empleado entró y dijo que alguien quería verlo. El jefe dijo que lo dejara pasar, y la persona que llegó era el detective que su hermana había contratado. El jefe le preguntó qué quería. El detective fue directo al grano. Dijo que quería saber sobre Pa. El jefe parecía tenso, como si supiera todo lo relacionado con ella. Esta mujer accidentalmente revisó el teléfono de su hermana. Incluso descubrió el secreto entre su marido y su hermana. Ella estaba muy devastada. Fue sola al baño y lloró mucho. Ella sabía que su marido era mujeriego. También descubrió los secretos en la oficina de su marido. Pero lo que él tenía con su hermana era algo que ella no podía aceptar. No sabía cómo afrontar esta situación. Se acercó a la cama de su hermana. Mirando a este marido mentiroso, tomó el jarrón de flores que estaba al lado. Se puso delante de él con ira. Inmediatamente lo golpeó en la cabeza, mirándolo aturdido. Ella lo confrontó enojada, preguntándole por qué la trataba así. ¿Por qué tenía una relación con su hermana? Así que trató de controlar la ira en su corazón, para que su hermana descansara primero. Volvería a visitarla mañana. De camino a casa, cuando miró a Juan Pichit a su lado, no podía entender por qué la trataba así. Recordó que durante los últimos años, él la había estado haciendo tomar pastillas continuamente. Quería aclarar por qué sucedía esto. Por la noche, Azare aprovechó que Juan Pichit aún no había regresado. Sacó las nuevas pastillas que Juan Pichit le había dado y rápidamente les tomó una foto. Se la envió a su hermana que estudiaba con ella en el hospital en el pasado, para que ella viera qué tipo de pastillas eran. Luego borró el historial. Inmediatamente después, tiró todas las pastillas al inodoro y regresó al dormitorio. Fingió que acababa de tomar las pastillas, pero Juan Pichit tenía algunas dudas sobre ella. Para verificar si Azare realmente había tomado las pastillas o no, agarró repetidamente la planta del pie de Azare. Azare trató de soportarlo para mantener la calma. Al ver que Azare no reaccionaba, Juan Pichit se sintió aliviado. Luego salió del dormitorio. Azare casi no podía creerlo. ¿Con qué tipo de hombre se había casado realmente? Al día siguiente Azare fue al hospital a visitar a su hermana. Sacó directamente su teléfono y se lo mostró a su hermana. La confrontó preguntándole por qué engañaba con su marido. La hermana sabía que ya no podía ocultar la situación. Se arrodilló directamente
rápidamente para disculparse con Azare. Por favor, perdóname, pero Azare no sabía cómo enfrentarse a su hermana. La hermana dijo que en ese momento su hermana mayor sufría de una depresión muy grave. Por lo tanto, Vampichit le sugirió que cuidara a su hija. Con el tiempo se hicieron bastante cercanos. Después se juntaron. Vampichit también le dijo que los dos estaban juntos solo para aliviar la soledad. Azare se sintió un poco asqueada por su marido, no quería escuchar la explicación de su hermana. Así que se preparó para irse, pero su hermana la detuvo. También le dijo que tenía algo importante que decirle. Al ver el silencio de su hermana, ella le dijo que el verdadero nombre de la niñera era Pa. Antes había trabajado en un taller de reparación de coches. El dueño de ese taller de reparación de coches se llama Amarin. Amarin dijo que Pa es una mujer muy peligrosa, y advirtió a todos que tuvieran cuidado. En ese momento su hermana estaba a punto de ir a buscar a Amarin para entender la verdad. Inesperadamente tuvo un accidente de coche. Azare regresó a casa con una sensación de inquietud. Al escuchar a su hermana mencionar a Pa, recordó cosas que sucedieron hace muchos años. Ese año Azare escuchó que Pa había perdido a su bebé porque había tomado la medicina para el embarazo que ella le había recetado. Se sintió muy culpable en su corazón. Ella sentía que la medicina que le había recetado no estaba mal, no sabía por qué había sucedido eso. Mientras tanto, el hipócrita de Vampichit todavía estaba a su lado consolándola, sin saber que todo fue causado por Vampichit. Azare se sintió mal por Pa. La enfermera dijo que Pa había sido dada de alta temprano. Justo cuando Azare se preparaba para irse, escuchó la conversación de las enfermeras. Dijeron que Pa quería ser dada de alta, así que se puso en contacto con muchas personas, pero nadie vino a recogerla. Al final, fue su jefe quien la recogió. Inmediatamente Azare recordó al jefe Amarin que su hermana le había mencionado. Inmediatamente se puso en contacto con su hermana para obtener la información de contacto de Amarin. Quería encontrar a Amarin para entender la verdad de todo. Así que le mintió a Vampichit diciéndole que quería salir por 2 días para una clase de capacitación. Al principio Vampichit no estuvo de acuerdo, pero cuando escuchó a Azare decir que tomaría sus pastillas a tiempo, Vampichit tuvo que aceptar. Al dejar a Azare, esperó a que ella entrara. El astuto Vampichit también se puso en contacto con la clase de capacitación. Les preguntó si había alguna clase en los próximos días. Al recibir una respuesta de ellos, se sintió aliviado. Pero Azare no entró, se escondió, porque quería ver a Amarin. Al ver a Vampichit irse, corrió apresuradamente hacia el taxi que estaba al lado. Efectivamente, Vampichit regresó, bajó la ventanilla del coche y al no ver a Azare, se fue aliviado. Y Azare se había escondido dentro del coche. Inmediatamente después, Vampichit fue a buscar a un abogado. Resulta que antes de que el padre de Azare muriera, le dejó a Azare una gran herencia. Vampichit dijo que la condición médica actual de Azare era muy grave. Si un día ella realmente deja este mundo, su hija no recibirá la parte que le corresponde, porque Azare tiene un hermanastro que seguramente causará problemas innecesarios. Por lo tanto, él quería transferir la herencia a su nombre. El abogado dijo que era posible, pero que se necesitaba la firma de Azare en el acuerdo. Vampichit dijo que ella estaba muy débil, podía firmar por ella. El abogado dijo que no porque el padre de Azare había sido muy claro antes de morir. Todo debía tener el consentimiento de Azare. Al escuchar al abogado decir eso, Vampichit solo pudo posponer el asunto. En otro lugar, Azare se había encontrado con Amarin. Amarin le contó a Azare todo sobre la niñera. Ese año Pa fue a un concesionario de autos para solicitar un trabajo de ventas. Amarin entendió su situación básica. Ella trabajaba allí e inesperadamente trabajaba muy duro. Recién empezando vendió 2 autos, el gerente también la elogió mucho. Pa trabajó duro y también recibió elogios de Amarin. Pero después de un largo periodo de contacto, Amarin también descubrió el problema de Pa. Ella continuamente seducía a los maridos de los clientes, e incluso tenía conflictos con los clientes. Amarin sintió que tenía problemas psicológicos, por lo que le aconsejó que fuera a ver a un médico. Luego conoció al psiquiatra Juan Pichit y quedó embarazada de él. Pero Juan Pichit quería estar con la rica Azare, así que cambió las píldoras anticonceptivas por otras para engañar a Pa. Cuando Azare supo que Pa había perdido al bebé, pensó que se debía a la medicina que le había recetado. Se sintió muy culpable, porque en ese momento Azare era una ginecóloga obstetra. La medicina que Pa había tomado era la que Azare le había recetado. Pero cuando Azare fue al hospital a visitarla, escuchó a la enfermera decir que Pa ya había sido dada de alta. Y la persona que la recogió del hospital era el dueño del taller de autos frente a ella. Amarin dijo que Pa no tenía a dónde ir en ese momento, por lo que tuvo que llevarla a su casa primero. Después de descansar un rato, Pa volvió al trabajo, pero estaba triste todos los días. Amarin sintió un poco de lástima por ella, pero inesperadamente una noche Pa vino a buscarlo. Después de eso los dos se unieron, pero al principio Amarin no tenía sentimientos por ella. Con el tiempo Amarin se enamoró profundamente de ella, y los dos vivieron juntos. Hasta que un día Amarin regresó a casa y descubrió que Pa no estaba allí. Así que subió las escaleras a buscarla, pero se encontró con una Pa asustada. Justo cuando estaba a punto de irse, Amarin miró inmediatamente hacia su caja fuerte y descubrió que ella había tomado todos sus ahorros. Amarin estaba muy enojado, le gritó porque hacía eso. Él podía darle cualquier cosa que ella quisiera,
pero Pa dijo que lo que ella quería, él no podía dárselo. Amarín, furioso, intentó recuperar sus ahorros, pero Pa lo empujó y salió corriendo. Luego fue detenida por Amarín, los dos discutieron continuamente y en ese momento ella arrojó el bolso afuera. Pa todavía quería avanzar para recuperarlo, pero Amarín la detuvo y la empujó a un lado. Amarín inmediatamente fue a buscar el bolso que estaba en el suelo, sin esperar que en ese momento Pa tomara un cúter que estaba al lado. Aprovechando la guardia baja de Amarín, se acercó a atacarlo. Amarín sintió dolor y cayó directamente al suelo. Luego Pa cortó el cable del teléfono. Inmediatamente se paró frente a Amarín y lo obligó a darle el teléfono. Ella tomó el teléfono de su bolsillo y lo tiró al suelo. Inmediatamente después, ella se llevó todos los ahorros de Amarín y se fue. Después de eso, Amarín se volvió como es ahora. Le dijo a Azare que lamentaba haber sentido lástima por ella. De lo contrario, no se habría vuelto así. También dijo que si Azare quería demandarla, él podría testificar. Azare dijo que necesitaba recolectar más evidencia, porque su asunto no era solo con Pa, también necesitaba confirmar otra cosa. Por la noche, al mirar estos tipos de medicina y esta foto, Azare sintió que estas dos cosas parecían tener una conexión. Inmediatamente se puso en contacto con su antigua subordinada para pedirle que verificara quién era el proveedor de medicamentos del hospital en ese año. La subordinada le preguntó en qué año. Azare dijo que hace 8 años. También le pidió a su subordinada que tratara de hacerlo lo más rápido posible, porque no le quedaba mucho tiempo. Ella sentía que Juan Pichit estaba a punto de actuar contra ella. De camino a casa, Juan Pichit recordó a la niñera anterior. Ella había dicho que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Inmediatamente tomó el teléfono y llamó a la niñera. Finalmente me llamaste. ¿Sigues enojada conmigo? Sal y haz algo. Después de que los dos comieron del fruto prohibido, Juan Pichit dijo que mirar a la niñera le recordaba a alguien. La niñera preguntó quién era esa persona. Juan Pichit dijo que era una paciente suya. La amaba mucho. Además, ella estaba embarazada de su hijo. Se suponía que tendrían un futuro hermoso, pero luego alguien le jugó una mala pasada. La niñera preguntó qué le pasó a ella. Juan Pichit dijo que la medicina de su novia en ese momento fue cambiada por alguien, lo que provocó el aborto espontáneo. Él había querido ir a buscarla en ese momento, pero alguien más lo detuvo. La niñera preguntó de inmediato quién lo había impedido, pero Juan Pichit culpó a Azare de todo. La niñera confió completamente en las palabras de Juan Pichit y dijo que Azare lo había amenazado en ese momento. Si quería ir a ver a su novia, le diría al director sobre su relación con la paciente. Y lo obligó a casarse con ella, pero la persona que él amaba era solo Pa, porque ella era su primer amor. Mientras tanto, la niñera se sintió conmovida por las dulces palabras de Juan Pichit, e inmediatamente admitió que ella era Pa. Juan Pichit incluso mostró una expresión de emoción a propósito. La niñera estaba extremadamente conmovida, y luego Juan Pichit la abrazó. Juan Pichit tuvo éxito en distorsionar la verdad. La niñera estaba inmersa en la felicidad de la reunión y no podía escapar. Pero ella no sabía, la persona que la abrazaba, Juan Pichit, era el verdadero hipócrita. Luego Juan Pichit usó su método hábil, hipnotizó a la niñera, para que ella fuera a buscar a Azare para vengarse, diciendo que fue ella quien causó que los dos se separaran, y que también hizo que perdieran al bebé, culpando a Azare de todos los pecados. Por su parte, Azare, después de recibir la respuesta de su subordinada, recibió una llamada del abogado en el camino. El abogado dijo que el contrato estaba listo. Azare dijo que no recordaba ningún contrato. El abogado dijo que era un contrato de transferencia de propiedad a Juan Pichit. Azare no quería que el abogado sospechara, por lo que le pidió que le enviara el contrato primero. Ella sabía que su esposo estaba a punto de actuar. Luego fue a la dirección que le había dado su subordinada. Azare estaba a punto de presentarse tan pronto como entró en la casa, pero la mujer frente a ella la reconoció de inmediato. Azare se disculpó, no recordaba quién era la otra persona. La mujer dijo que había trabajado en la farmacia del hospital en ese año. Era normal que no la reconociera. Luego le preguntó a Azare por qué estaba allí. Azare respondió que quería averiguar algunas cosas. Antes de que Azare pudiera preguntar, la mujer dijo que si era sobre Juan Pichit. Azare no dijo nada, por lo que ella contó sobre los eventos de hace muchos años. Resulta que en ese entonces, Juan Pichit y Azare aún no habían hecho pública su relación. Juan Pichit se había relacionado con ella durante mucho tiempo, y a menudo le preguntaba sobre algunos problemas relacionados con los medicamentos. ¿Qué medicamentos tendrían efectos secundarios? ¿Qué medicamentos no deberían usarse? Al principio ella pensó que Juan Pichit se preocupaba por sus pacientes, temiendo que recetar el medicamento incorrecto causaría problemas. Después de eso, ella no lo volvió a ver. Unos 3 o 4 meses después, Juan Pichit volvió a buscarla, trayendo 3 tipos de medicamentos con la misma forma, pero con efectos completamente diferentes. También le preguntó qué tipo de medicamento afectaba a las mujeres embarazadas. Poco después, ella escuchó que Azare había recetado el medicamento equivocado, lo que provocó que la paciente abortara. Ella sospechó que fue Juan Pichit quien lo hizo. En ese momento el hijo de la mujer se acercó. Azare miró al niño frente a ella, se veía exactamente como Juan Pichit. La mujer también notó la sospecha de Azare, ya no se escondió, ese niño era el hijo de Juan Pichit. En ese momento, cuando Juan Pichit descubrió que ella estaba embarazada,
la abandonó, así que ella renunció a su trabajo y vivió recluida aquí. Él es un bastardo, un pecado imperdonable. Azare ya sabía todo sobre Juan Pichit, y en ese momento Juan Pichit también vino a buscarla. Él esbozó la sonrisa de un bastardo. Pequeña, estás acabada, recibe la ira de tu hermana. Cuando los dos llegaron a casa, Juan Pichit le recordó a Azare que tomara su medicina, y luego le dio la medicina. Sin embargo, Azare no se resistió. Mirando a Azare tomar la medicina, Juan Pichit tenía una expresión fría en su rostro. A altas horas de la noche, mirando a Azare profundamente dormida, Juan Pichit tomó furtivamente el bolso de Azare. Sacó su teléfono, lo revisó una y otra vez con muchas sospechas, pero no encontró nada inusual. Solo entonces se disiparon sus preocupaciones y salió de la habitación, pero Azare no estaba dormida y abrió los ojos. Resulta que antes de regresar, se había puesto en contacto con su subordinada para pedirle que la ayudara a hacer un tipo de medicamento con la misma forma, pero con ingredientes que eran solo vitaminas normales. Luego Azare cambió los medicamentos, y también preparó 2 teléfonos, escondiendo uno en el fondo de su bolso. Luego salió. Al día siguiente una mujer mayor llegó a la clínica. Ella quería ver a Juan Pichit. El secretario dijo que hoy la agenda estaba llena, y en ese momento la mujer que le dio las medicinas a Juan Pichit entró, e inmediatamente el secretario la detuvo. La mujer dijo que Juan Pichit le había dicho que viniera. El secretario dijo que solo podía darle 10 minutos, porque pronto llegaría un paciente. La mujer se acercó a Juan Pichit y puso sus brazos alrededor de él, quejándose de la insatisfacción del secretario, que siempre la molestaba. Juan Pichit la llevó a un lado para que se sentara, e inmediatamente la abrazó. La mujer dijo que no había suficiente tiempo, que el secretario solo le había dado 10 minutos. Juan Pichit dijo que 10 minutos eran suficientes. La mujer dijo que tenía algo que hacer más tarde. Inmediatamente se dio la vuelta para darle la nueva medicina a Juan Pichit, y le dijo que tuviera cuidado al usarla, porque aún no había sido aprobada. Juan Pichit felizmente intentó besarla. La mujer dijo que ella tenía tiempo por la noche, que se encontrarían en el lugar de siempre, y luego salió de la oficina. Juan Pichit sostuvo la medicina en su mano, decidió dejar que Azare probara el efecto de la nueva medicina, y luego le dijo al secretario que tenía que salir un rato. El secretario miró a Juan Pichit irse, fue sigilosamente a su oficina, e inmediatamente abrió el cajón, sacó las fotos de adentro, pero descubrió que había una foto, que era realmente la mujer de hace un momento. Juan Pichit, realmente no eres nada quisquilloso. Ella inmediatamente se puso en contacto con Azare, diciéndole que las cosas que ella necesitaba ya estaban preparadas, y la mujer de la mañana estaba en el lugar de siempre. Ella esperaba ansiosamente la llegada de Juan Pichit. Cuando recibió un mensaje de texto, tomó el teléfono para ver, resultó ser una foto de ella haciendo el amor con Juan Pichit. Inmediatamente entró en pánico, y en ese momento recibió una llamada de Juan Pichit. Juan Pichit mintió diciendo que hoy estaba más ocupado de lo normal, la próxima vez comerían postre juntos. La mujer intentó contener su ira y aceptó. Sin embargo, Juan Pichit fue a la residencia de la niñera, miró a la niñera que se dirigía hacia él, y fingió intencionalmente parecer que tenía una pesada carga en su mente. La niñera le preguntó qué le preocupaba. Juan Pichit dijo que era por el asunto de la transferencia de propiedad de Azare. La niñera pensó que no necesitaban tomar las cosas de otras personas para estar juntos, y creía que él era una persona capaz y podía vivir en cualquier lugar. Juan Pichit dijo que no quería que ella sufriera a su lado, y la niñera se sintió muy conmovida por Juan Pichit. Luego pensó si Azare estaba deprimida, después de recibir la confirmación de Juan Pichit. Ella volvió a decir que la dejara seguir empeorando, hasta que se fuera lentamente. Juan Pichit se hizo pasar por una buena persona, diciendo que no podía dejar que ella se arriesgara por él. La niñera abrazó a Juan Pichit de repente, completamente fascinada por sus dulces mentiras. Juan Pichit comenzó de nuevo a usar su método experto, hipnotizó a la niñera, para que fuera a vengarse de Azare. En ese momento Azare estaba consolando a su hija para que se durmiera, y se enteró por la boca de su hija de que Juan Pichit iba a traer de vuelta a la niñera. Azare se acercó al lavabo, recordó todo lo que este terrible esposo le había hecho. Su plan tenía que actuar antes. Así que ella tomó su teléfono y llamó a la farmacéutica anterior, a su hermana y a la secretaria de Juan Pichit, y la mujer que le había traído las medicinas a Juan Pichit. Las 4 recibieron la invitación al mismo tiempo. Azare quería exponer el verdadero rostro de Juan Pichit. Mirándolas desde afuera, estas mujeres parecían estar teniendo una reunión de amigas. En realidad, todas fueron engañadas por el mismo hombre. La mujer llamada Azare ha sido la esposa de Juan Pichit durante muchos años. Esta persona se llama Saji. Ella es la cuñada de Juan Pichit. Esta persona es la secretaria de Juan Pichit. Las dos también tenían asuntos indescriptibles, y esta mujer era la proveedora de Juan Pichit. Ella también había conocido a Juan Pichit durante muchos años, y Azare había reunido a varias personas para exponer el verdadero rostro de Juan Pichit. Era comprensible que fuera incómodo sentarse juntos, y la secretaria dijo que las mujeres de él no eran solo estas, la mayoría de ellas eran sus pacientes, y Azare invitó a varias personas a venir para obtener su ayuda, queriendo que supieran lo que Juan Pichit le había hecho. Luego apareció una mujer en el teléfono, que era la farmacéutica de ese día,
ella también había sido engañada por Juan Pichit, e incluso le dio un hijo, así que ella contó todo, cada detalle lo dijo. Las personas que conocían la verdad, después de escuchar, se asustaron muchísimo, no esperaban que Juan Pichit fuera un tipo tan terrible. La hermana menor miró a Azare y le tomó la mano con fuerza, mostrando una profunda empatía por su sufrimiento. Ella no esperaba que Juan Pichit fuera tan frío con su hermana, y la mujer de al lado dijo que no podía ayudarla. Mirando a Azare en silencio, dijo que si la ayudaba, ella perdería su trabajo actual, y dijo que le enviaría los documentos sobre la nueva medicina, y mantendría el secreto sobre este asunto. Luego se fue. El secretario le preguntó a Azare qué debían hacer ahora. Azare dijo que había otra persona que también fue engañada, y esa era la niñera Pa, así que comenzaron a planear el siguiente paso. Mientras tanto, Pa estaba hablando con un hombre. Resultó que la niñera que Azare había contratado antes, la razón por la que ocurrió el accidente en ese momento, fue causada por este hombre. Pa también le mostró al hombre una foto de Azare, pidiéndole que esta vez no se demorara, para que la colisión con ella fuera lo más grave posible. Sin embargo, mientras Pa esperaba buenas noticias del hombre, recibió un mensaje de texto, miró el teléfono en su mano con asombro, incluso dos tipos de medicamentos con la misma forma, pero con ingredientes completamente diferentes. En ese momento, ¿cuál de los dos había tomado? Pa parece que también se había dado cuenta de algo. Juan Pichit, eres un estafador. La mujer miró el teléfono en su mano aturdida, incluso fotos del hombre que amaba y otras mujeres. Sus emociones gradualmente perdieron el control, volviéndose un poco locas e inquietas. Nunca esperó que Juan Pichit, quien prometió amarla solo a ella, fuera un hombre tan terrible. Ella fue a buscar a ese hombre para ajustar cuentas, y en ese momento, se encontró con Juan Pichit, que acababa de salir del trabajo. Ella se dirigió enojada a la oficina de Juan Pichit. El secretario de al lado la vio, e incluso intentó detenerla, pero Pa lo golpeó por la ira. Después de eso ella entró en la oficina. El secretario todavía quería detenerla, pero la puerta ya estaba cerrada con llave. Ella fue a la oficina de Juan Pichit, y descubrió a la mujer de la foto sentada en la silla frente a ella, e inmediatamente Pa se volvió loca. Juan Pichit, no me amabas solo a mí, eres un bastardo, un estafador. Pa salió enojada de la oficina. Luego le arrebató frenéticamente el teléfono a la secretaria, le mostró la foto y le preguntó quién era esa persona. La secretaria se asustó por su comportamiento, luego Pa la agarró de la cara y la interrogó con un estado un poco demente. La secretaria estaba un poco asustada, así que dijo que era una paciente de Juan Pichit. Luego ella sintió un breve momento de calma, y la secretaria aprovechó para llamar a Azare. Pa se quedó un poco aturdida, el teléfono se le cayó al suelo, pero justo cuando la secretaria intentaba escapar, Azare escuchó los sonidos de ambas. «Detente, ¿a dónde crees que vas?». Así que rápidamente tomó otro teléfono y llamó al móvil de Pa. Pa se apresuró a contestar y conectarse. Azare dijo que no solo era esta persona. Después ella colgó y luego le envió a Pa otras fotos. Pa miró el teléfono en su mano de nuevo y se asombró para su sorpresa. Todas eran fotos de Juan Pichit con muchos pacientes. Ella se volvió completamente loca. La secretaria contactó en secreto a Azare y le dijo que había llamado a la policía, que vendrían de inmediato. Azare le dijo que cancelara rápidamente porque así Juan Pichit huiría, y le dijo que mantuviera su distancia de Pa y que tuviera cuidado con su seguridad. Mientras tanto, Pa comenzó a desahogarse frenéticamente en la oficina. La secretaria se escondió a un lado, asustada, sin atreverse a hablar. En ese momento ella descubrió un cuchillo artesanal al lado, como si hubiera perdido el alma. Salió lentamente. Juan Pichit acababa de salir del trabajo para ir a casa. Todavía fingía preocuparse por Azare, sin saber en absoluto que todas sus cosas habían sido expuestas. En ese momento él recibió una llamada. Azare sabía que era una llamada de Pa, pero Juan Pichit no la contestó. Pa, en cambio, le devolvía la llamada frenéticamente muchas veces. Azare le preguntó por qué no contestaba. Juan Pichit, a regañadientes, tuvo que responder a la llamada. Hola, ¿te sientes mejor? ¿Te sientes incómoda en algún lugar? ¿Necesitas que te ayude a revisarlo? Azare se sintió sin palabras. ¿Qué hora es ahora? Realmente puede seguir fingiendo. Inmediatamente Juan Pichit dijo que tenía algo urgente que hacer y que tenía que salir un rato. Azare preguntó si iba a la oficina. Juan Pichit estaba un poco asustado. Inmediatamente Azare dijo que hace un momento, Pa fue a la oficina para causar problemas. La secretaria se asustó, por eso se pusieron en contacto con ella. Mientras tanto, Juan Pichit estaba un poco inquieto. Azare le volvió a preguntar si tenía algo que decirle. Juan Pichit volvió a decir que no sabía nada sobre el asunto de Pa, pero él y ella no tenían ninguna relación desde hace mucho tiempo. Le rogó a Azare que confiara en él, realmente tenía algo que resolver. Luego le dio un beso a Azare y se fue rápidamente. Mientras Azare sentía que Juan Pichit era como una bolsa de plástico,
realmente muy capaz de ocultarse. Así que Juan Pichit llamó a Pa, y la citó para encontrarse en el mismo lugar de siempre. Está bien, te esperaré. Justo cuando Pa iba a la cita, recibió un mensaje. Era del farmacéutico de antes. Ella le contó a Pa toda la verdad y sacó 2 medicamentos de aspecto similar. Ella también dijo que un tipo era un medicamento para el embarazo, y el otro era un antidepresivo. Y el medicamento para el embarazo de ella había sido cambiado por Juan Pichit. Pa no podía aceptar esta verdad. Resulta que hace 7 años, Juan Pichit aprovechó que Pa no estaba en casa para cambiar la medicina. Sin embargo, en ese momento Pa regresó de repente. Accidentalmente se le cayó una pastilla al suelo. Pero justo cuando Pa tomó la medicina, también se le cayó una. Cuando recogió los 2 tipos de medicamentos, también tenía un poco de sospecha. Pero no pensó mucho y se los tomó. Incluso soñaba con una vida mejor por delante. Por la noche, cuando Juan Pichit llegó al lugar acordado, Pa ya lo estaba esperando. Ella todavía sostenía el cúter en su mano. Juan Pichit no pensó mucho, encendió la luz y se fue al baño. También dijo que hoy no podía quedarse mucho tiempo, que tenía que volver rápido. Juan Pichit se sobresaltó, mirando a Pa sin ninguna expresión. Una mano sostenía un cúter, la otra estaba exprimiendo jugo de frutas. Juan Pichit le preguntó qué le había pasado. Pa le preguntó a Juan Pichit por qué había cambiado su medicina. Porque quería hacerle daño a nuestro hijo. Devuélveme a mi hijo, eres un desgraciado. Juan Pichit se excusó diciendo que fue porque no protegió bien al niño, ya que en ese momento la medicina se la dio a Zare, y él también fue utilizado por ella. Cuando supo de todo, ya era demasiado tarde y luego quiso acercarse para preocuparse por la herida de Pa, pero Pa se fue directamente. Juan Pichit, aprovechando que ella no estaba prestando atención, sacó un somnífero de una bolsa de cuero. Pa le preguntó cómo explicaba las fotos en la oficina. Juan Pichit se puso tenso, lo he visto todo, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo puedes amar a otras personas? Juan Pichit intentó explicar que eso sucedió antes de que se conociera con ella, y juró que después de conocerla no volvería a hacerlo. En ese momento Pa se sintió un poco confundida, no sabía si debía creerle. Juan Pichit volvió a decir que si el niño todavía estuviera vivo, ahora tendría 7 años, luego comenzó a tergiversar los hechos y a culpar a Zare. También dijo que no era digno de ser médico, que realmente no podía darse cuenta de que era un antidepresivo. Pa dijo que no había mencionado ningún tipo de medicina. ¿Cómo sabía el que era un antidepresivo? Juan Pichit sintió que la situación era ruidosa y sacó sigilosamente el somnífero de su espalda. Resulta que en años anteriores, él le había dicho a Pa que era una medicina para controlar las náuseas matutinas, y se quedó allí mirándola tragarla. Fuiste tú quien le hizo daño a mi hijo, fuiste tú quien cambió la medicina. Luego él la llevó a su clínica, y de nuevo comenzó con su método familiar. Dijo que todo esto lo había causado a Zare, para que ellos pudieran ser felices juntos. Le dijo que fuera a vengarse de Zare ahora. Pa comenzó a no poder resistirse. Al mismo tiempo Pa llegó a la casa de Zare. Juan Pichit todavía estaba feliz haciendo ejercicio en el gimnasio, miró su reloj y sintió que todo estaba bajo su control. Mientras tanto, Zare no sabía en absoluto lo que estaba sucediendo. Esta mujer había llegado a la casa de la protagonista en medio de la noche, su único propósito era vengarse. Porque justo ahora Juan Pichit la había seducido de nuevo, diciéndole que había sido Zare quien había dañado a su hijo. Ella entró a la cocina y rompió un plato, mientras que Zare, que estaba arriba, no se despertó sin saber en absoluto que el peligro se acercaba. Cuando Pa miró la foto de boda de los dos, su ira estalló, el sonido de la rotura despertó a Zare. Ella se apresuró a bajar para revisar, y al ver la foto en el suelo, se asustó y se tapó la boca. Pa apareció de repente detrás de ella, diciendo que ella le había robado a su marido, y que también se aprovechó de él para dañar a su hijo, solo porque no quería que estuvieran juntos. Zare dijo que Juan Pichit fue quien la dañó. Él mismo había cambiado la medicina para el embarazo, y luego le mostró la foto de la farmacéutica. La farmacéutica dijo que ella también fue esposa de Juan Pichit. La medicina que fue reemplazada ese año fue la que Juan Pichit tomó de aquí. Ella tampoco sabía para qué se la llevó Juan Pichit, y también lamentaba haber perdido a su hijo. Esto no es cierto. Pa perdió un poco el control emocional, no pudo distinguir quién tenía razón y quién estaba equivocado. Una vez más, agarró a Zare con fuerza, pensando que Juan Pichit la había abandonado por ella, así que la arrojó al suelo. Se sentó sobre ella y quiso acabar con todo. Zare estaba siendo estrangulada hasta que apenas podía respirar. Inesperadamente en ese momento Pa soltó las manos, se arrastró hacia la bolsa y sacó el cúter. ¡Guau! ¿Qué pasa? Rápido, ayúdame. Eso no. En ese momento Zare lo agarró de la pierna pidiendo ayuda. Juan Pichit no le hizo caso y siguió caminando. Él llegó frente a Pa, descubrió que ella ya no tenía aliento. En ese momento Juan Pichit suspiró aliviado. Luego se acercó a Zare y comenzó a burlarse de ella. Porque no lo escuchaste y te tomaste bien la medicina. Así no pasaría nada, y dijo que cuidaría bien del niño para que ella pudiera irse en paz. Zare le preguntó por qué lo hacía. Juan Pichit dijo que era porque le gustaba la vida de soltero. Luego se sentó a un lado a beber agua, mirando fijamente a Zare, que ya no tenía vitalidad. Juan Pichit, por si acaso, no se olvidó de ir a confirmar. Al darse cuenta de que Zare ya no respiraba, comenzó su actuación. Vengan rápido, mi esposa está en peligro en casa. Muy pronto,
La ambulancia y la policía llegaron. Él también fingió estar asustado, corrió a recibirlos, diciendo que su esposa estaba en la sala, y les dijo que entraran rápido. Cuando llegaron a la sala, no vieron a Azare. One Piece Chit todavía les preguntó por qué no salvaban a la persona. Luego miró hacia la sala y descubrió que Azare estaba allí parada sin ningún daño. Sorprendido, ¿qué está pasando? Estás acabado. Azare volvió a reproducir la grabación de voz de antes. En ese momento él le explicó a la policía: mi esposa tiene depresión, está engañando a todos. Inesperadamente en ese momento Sagi y la secretaria salieron. Ella también dijo que podía testificar a favor de Azare y también podía proporcionar pruebas. One Piece Chit se sorprendió mucho y luego comenzó a decir que habían incinerado a la niñera en la casa. Azare dijo que Pa estaba allí, con base en que él pensaba que ella lo hizo. One Piece Chit se apresuró a correr, la policía también lo siguió de inmediato. Cuando vio a Pa, se sorprendió de nuevo, resultó que lo que vio antes era solo una alucinación. Ya no tenía la apariencia radiante de antes, su rostro estaba lleno de inseguridad. Resulta que antes Azare había buscado a Sagi, diciéndole que One Piece Chit, para apoderarse de sus bienes, fue a ver a Pa sin saber lo que quería hacer. Las dos todavía estaban planeando el siguiente paso. Por otro lado, la secretaria acababa de terminar su turno, pero justo cuando estaba a punto de irse, vio a One Piece Chit llevando a Pa a la clínica. Ella se escondió rápidamente. Siguiéndolos en secreto, vio que One Piece Chit estaba hipnotizando a Pa, así que ella se puso en contacto con Azare para informarle de la situación. Azare le dijo que no se preocupara, que fuera a su casa primero. Luego las tres se sentaron juntas y planearon el siguiente paso. Cuando Pa llegó a la casa de Azare por la noche, Sagi ya había grabado todo de antemano. Justo cuando ella estaba a punto de atacar a Azare, Sagi la salvó por detrás. En ese momento la secretaria también vino a ayudar. Cuando One Piece Chit regresó a casa, pensó en secreto que todo estaba dentro de sus predicciones. No esperaba que su complot hubiera sido descubierto hace mucho tiempo y así fue arrestado. Luego Azare fue a verlo, diciéndole que se llevaría a su hija al extranjero, que nunca más se verían en esta vida. One Piece Chit se disculpó con ella, rogándole que no lo tratara así. Azare dijo que a él no le gustaba estar solo, que aquí era muy bueno con comida y alojamiento. Luego se fue sin mirar atrás. One Piece Chit miró el dibujo familiar que su hija había hecho, dejando atrás lágrimas de arrepentimiento. En un abrir y cerrar de ojos, 5 años han pasado. One Piece Chit también ha sido liberado. Inesperadamente detrás de él hay una persona siguiéndolo. Esta mujer quiere vengarse del hombre que tiene delante, porque hace muchos años fue engañada por este hombre, e incluso la obligó a vengarse de su esposa, pero sin éxito. Luego fue internada en un hospital psiquiátrico debido a una depresión severa, y la policía no pudo obtener pruebas. Ella ya no distingue el bien del mal, y también quiere vengarse de todos. 5 años después One Piece Chit es liberado, y Pa lo está siguiendo. One Piece Chit se sube inmediatamente a un taxi. Inesperadamente Pa también se sube al coche. Esta escena fue notada por el mayordomo cuando recogió a One Piece Chit. Inmediatamente después el mayordomo lo siguió, y en el camino se puso en contacto con Azare, que había regresado al país, para informarle de la situación. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Era la voz de One Piece Chit. Llama a la policía rápido, iré a ver qué pasa. No puedes ir, es peligroso. Está bien, está bien. Pa quería usar el mismo método para tratar con One Piece Chit, pero ella usó una música aterradora, y justo cuando estaba a punto de atacar, Azare corrió inesperadamente y la empujó, e inmediatamente después quiso desatar a One Piece Chit. Pa le preguntó a Azare si todavía amaba a One Piece Chit. Azare dijo que ya no lo amaba, que lo hacía para no querer que ella se perdiera. También le aconsejó que le diera la jeringa, que la ayudaría. En ese momento Pa estaba un poco loca. One Piece Chit sintió el peligro. Él protegió a Azare justo enfrente. En ese momento la policía llegó y arrestó a Pa. Mientras tanto One Piece Chit estaba agonizando. Yo, lo siento, tú y el niño. One Piece Chit, One Piece Chit. One Piece Chit terminó su vida así. La vida a veces es así. Obtienes algo y no sabes cómo apreciarlo. Valora lo que tienes. Qué buena es la vida simple. Ok, eso es todo por hoy. Ahora adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias a todos por ver. Bye bye.